Queridos participantes, queremos continuar con este magnífico evento. Es por ello que queremos presentar en esta ocasión, en este primer Congreso Internacional de Actualización en Educación, a nuestro siguiente experto. Él es el Magíster Jefferson Espinosa, Magíster en Educación Especial con mención en Discapacidad Múltiple, editor y redactor académico en investigaciones científicas. Además de ello, director del Centro de Estudios y Habilidades Múltiples, CEJAM. Damas y caballeros, hoy compartiendo el tema dislexia y disortografía. El Magíster Jefferson Espinosa. Magíster, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, todo suyo a la pantalla de Levens y estamos listos para continuar en este aprendizaje. Todo suyo a la pantalla. Muy buenas tardes con todos los participantes de este congreso. Muchísimas gracias por la invitación a Levens. Sí, para mí es un honor y un gusto poder compartir con ustedes un tema muy importante, ¿sí? Así que vamos a activarnos justamente en este momento, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud pueden hacérmelo llegar mediante los comentarios, ¿sí? Cualquier pregunta igualmente mediante los canales de comunicación lo pueden hacer llegar para explicar si algo pues quedó todavía de detallar, ¿sí? Mi nombre es Jefferson Espinosa, así que el día de hoy vamos a compartir con ustedes lo que es la dislexia y la disortografía. Entonces, son dos trastornos que a veces los confundimos, pueden haber ambos en la misma persona, se presentan justamente en una edad temprana y cuando un docente lo descubre, tiene la facultad de cambiar todo el futuro del niño o de la niña, ¿sí? Entonces es importante detectar, siempre digo, con una precisión, pero exacta, también con muchísimo cariño, con mucho amor hacia el niño, porque a veces los niños, cuando el docente pues es muy enojado, es muy cerrado, no pueden confiar y se frustran con facilidad. Entonces para eso tenemos que detectar de primera mano cómo cuáles son los síntomas, sobre todo la diferenciación, si va más allá de un trastorno o está enfocado más a una discapacidad, porque tenemos que ser sinceros, ¿no? Como docentes tenemos 30, 40 niños en un espacio muy pequeño. Tenemos que revisar 30 cuadernos, 30 libros, revisar 30 lecturas. Entonces, obviamente, todo este proceso a veces se vuelve un poco agotador. Y cuando encontramos algún error, o bien puede ser una deficiencia por parte del trabajo con los padres en cuanto a la escritura o la lectura, o bien puede ser una deficiencia que ya sea innato o innata justamente del estudiante. Entonces tenemos que detectar cuándo es una deficiencia, a lo mejor falta de motivación, o cuándo es una deficiencia que ya está justamente innato en lo que es el niño o la niña. Entonces vamos a ver, empezar con algo súper interesante, cómo leemos y escribimos, ¿no? La lectura y la escritura, aunque complementarios, son procesos muy distintos, ¿sí? Y por eso justamente me gusta enfocarme en esto, porque en algunas ocasiones pensamos que, bueno, si es que no sabe leer, tiene dislexia, pero no puede tener disortografía, o si es que igualmente se confunde en la lectura, puede tener disortografía, pero no dislexia. Entonces, es ahí el conflicto entre ambas y por eso quise tomar este tema. Cuando tienen problemas con los números, en todo el proceso matemático se llama discalculia, como ustedes lo saben, entonces es fácil de descartar, pero aquí viene el problema entre dislexia y disortografía y eso lo vamos a ver. Son procesos muy distintos respecto a la forma en que se llevan a cabo. Para comprender las alteraciones que pueden darse en la lectura o la escritura, primero es necesario comprender de forma básica qué debe hacer nuestro cerebro para leer y escribir. ¿Cómo procesa el cerebro? Pues justamente este intercambio de comunicación. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer justamente para leer, para ver qué nos dice en cuanto a la escritura. ¿Sí? ¿Cómo escribimos? Según Berruezo 2004, en la escritura se conjugan tres tipos de procesos. ¿Cuáles son esos tres tipos de procesos? El primero es el proceso conceptual o de planificación. Genera y organiza las ideas, ¿sí? Entonces, obviamente, al generar y organizar las ideas, vamos a dar la estructura semántica. Por ejemplo, el perro está bebiendo agua, ¿no? El agua bebiendo perro. Obviamente, tenemos que generar y organizar las ideas, que es lo que queremos comunicar, y ese es el primer proceso para escribir. Otro proceso es el proceso lingüístico, construcción de la escritura, recupera de su memoria los grafemas, que son las letras,
por la vía fonológica o por la ortográfica. Entonces, aquí viene lo que es pronombre, verbo, artículo, sustantivo. Ella lee el texto, él ha comprado un helado. Entonces voy diferenciando, voy clasificando en este proceso lingüístico. Y el último proceso es el proceso motor, que recuerda y ejecuta los patrones de movimiento para realizar las letras. Todo lo que yo organicé, todo lo que yo clasifiqué posterior, y ahora justamente voy con el proceso motor. Entonces, cuando existe una deficiencia, una discapacidad o algún trastorno, siempre se ve afectado un proceso, dos procesos o tres procesos. Hay niños que tranquilamente en su mente lo generan, lo construyen, pero en el momento de la escritura les cuesta la conexión del proceso motor a su manito. Entonces es ahí donde se tiene que trabajar, obviamente con ejercicios especializados, con material adecuado. Por ejemplo, les colocar un esferito con una liga, una pelotita, justamente para que se apoye la manito, o obviamente motivar a que haga los movimientos. Entonces, esto se logra, yo como siempre digo a los niños a veces, tenemos que motivarles. Yo, por ejemplo, miren, aquí tengo tres esferos que obviamente tienen una carita, ¿sí? Entonces, hablo netamente en el carácter de motivación, ¿sí? Porque siempre no es un capricho, como digo yo, depende obviamente cuando se pasa con un capricho, pero, por ejemplo, les comento, si un niño no quiere escribir y le gustan las tortugas ninja o le gusta Mario Bros, entonces obviamente motivarle a que use justamente el elemento que le gusta le puede ayudar muchísimo al proceso justamente motor y el de motivación también. Entonces es importante también destacar esos tres procesos, ¿sí? Porque luego vamos a ver en qué se diferencia cada uno y en cómo podemos mejorar, ¿sí? Vamos justamente a regresar. Espérame por acá. Muy bien. ¿Cómo leemos? Ahora vamos a ver cómo escribimos, pero vamos a ver cómo leer, cómo funciona este proceso en cuanto a la lectura, en cuanto al procesamiento de la información, porque la escritura ya lo vimos. Entonces vamos a ver cómo leemos. Sí, a ver, aquí justamente es reconocimiento de estímulos. ¿De dónde estoy tomando yo la información? A lo mejor lo estoy tomando de un libro, de una pizarra, de la televisión. Entonces, esos reconocimientos de estímulos. Lo primero que debe suceder para poder leer es procesar la información que ingresa a través del canal visual. Obviamente, esto se encarga el lóbulo occipital. Una vez que el cerebro identifica qué es lo que se observa son símbolos correspondientes al lenguaje escrito, activa un área más específica para procesarlos y que se conocen como caja de letras. ¿Sí? Entonces, obviamente, todo eso se encuentra en la parte occipital y todo lo que vemos, reconocemos las letras, porque nosotros nos pueden mostrar un idioma en chino, un idioma en japonés, un idioma ruso, pero si nosotros no reconocemos, obviamente no va a haber esa interacción. Entonces, acá se le conoce como una caja de letras, donde se va reconociendo, ¿no? Muy bien, vamos a ver cuál es la caja de letras que estábamos hablando. En esta área del cerebro son procesados los símbolos gráficos, toda la simbología. Y recuerden que también al momento de leer y comprender, no solamente son letras, pueden ser justamente pictogramas, ¿sí? Puede ser una señal de alerta, puede ser un pare, puede ser un peligro. Entonces, obviamente, toda esta simbología ya se almacena en el cerebro y se lo conoce como caja de letras. Es decir, que las letras, y a partir de aquí se activan dos posibles rutas. Viene toda la información y faltan dos rutas más. La ruta fonológica o la ruta léxica, que la vamos a ver a continuación. Ruta fonológica. A través de esta vía podemos acceder al sonido que representa cada símbolo gráfico para decodificarlos uno a uno. Por ejemplo, escuchamos que nos dicen helado, escuchamos que nos dicen manzana, casa, entonces esa ruta obviamente ya también justamente está siendo decodificada. Asimismo, por esta vía se accede a la forma de articulación de los sonidos para poder producirlos. Por ejemplo, cuando hacemos lectura en voz alta, cuando vemos, por ejemplo, y leemos casa, se vende, escuela, hospital, obviamente vamos viendo y lo leemos en voz alta. O cuando como docentes hacemos que los niños practiquen la lectura justamente en voz alta, entonces obviamente se da este proceso por esta ruta. Y vamos por la siguiente ruta, que es la ruta léxica. A través de la ruta léxica podemos procesar la palabra según su forma visual y además acceder al significado de la palabra que estamos leyendo, ¿sí? Es decir, que procesamos la forma y accedemos a su significado. Por ejemplo, veo, dice perro, pero obviamente yo simplemente lo leo y directamente mi cerebro está ya haciéndose la imagen justamente de un perro en mi cabeza, ¿no? Entonces justamente funciona de esta manera.
Vamos con lo siguiente. Muy bien, ya vimos de la escritura. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones que alteran los procesos de lectura y escritura? Sí, yo justamente aquí también he puesto la disgrafía para que no haya ningún tipo de confusión también porque hay dislexia, disgrafía y disortografía. Pero, como dije, voy a clasificarme más en la dislexia y en la disortografía porque la disgrafía ya van a ver que tienen unas partecitas de ambas. Muy bien, vamos justamente a tomar primero como eh, trabajo justamente la dislexia. ¿Sí? ¿Qué es la dislexia? Es el trastorno específico del aprendizaje que se refleja en dificultades de la lectura. ¿Sí? Entonces, justamente ese trastorno se ve en la lectura, cuando al niño vemos las letras, pero en su cabeza esa caja de letras se ve alterada y es como que estuviese todo mezclado. Entonces, obviamente, eso le dificulta la lectura. ¿Qué es la disgrafía? Afectación en la escritura que se evidencia en una mala ejecución de los trazos. Por ejemplo, si vemos que el niño tiene mala letra, no es que a lo mejor puede ser falta de práctica, como me dicen algunos docentes, o a su vez puede ser directamente algo que está afectando el sistema motor, esta conexión, pero si tiene disgrafía no quiere decir que es tonto, no quiere decir que tiene una discapacidad intelectual, ¿no? Y hablando justamente de esto, les hago un recorderis, siempre me gusta hacer recorderis de esto, no existe en discapacidad intelectual, por ejemplo, tonto, bobo, sonso, lerdo, esas palabras no se ejecutan y no tienen más allá de un significado de lo que es para el pueblo común. ¿Sí? Si queremos decir que alguien tiene una mala letra, simplemente tiene disgrafía, ¿sí? Ojo, porque yo he visto que dice, eres tonto, o eres un vago, o eres esto, obviamente estamos atacando al niño y al papá también como que le atacamos, su hijo es un tonto, su hijo no puede escribir. Entonces, obviamente, muy diferente decir, su hijo tiene disgrafía y tenemos que trabajar en esto. Entonces, son dos caminos diferentes que pueden tomar y como docente siempre les recomiendo que tomen justamente el segundo camino de hablar con los términos correctos y en vez de atacar, brindar directamente posibilidades de trabajo a los padres, porque como padre también es duro sentir que nuestro hijo tiene algún mal, nos empezamos a culpabilizar, nos empezamos a echar la culpa y bueno, y echamos la culpa a los demás y no sabemos qué pasa. Sin embargo, si tomamos y abordamos esto con tranquilidad y decimos que vamos a trabajar, obviamente ya la culpa prácticamente se siente como una solución para el padre y directamente puede ejecutar todos esos trastornos. Entonces la disgrafía sería justamente esta afectación en la escritura que se evidencia en una mala ejecución de los trazos. ¿Sí? Y la desortografía conjuntamente son los conjuntos de errores en la escritura y la ortografía. Aquí vemos palabras, por ejemplo, como caballo, caballo con K, caballo con Y, caballo con V, caballo, 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 caballo. Entonces, obviamente ahí también hay un problema, ¿no? Y a veces es que en esta caja de letras no está tan desarrollado pues en los estudiantes que tienen este complejo, ¿no? Entonces, al decir caballo, trato de recordar, y bueno, aquí no nos ha pasado a veces, pero la disortografía en sí es más generalizada eh, cuando los niños se confunden ya en varias palabras. A veces a mí se me sabe ir, digo, ¿y la tilde? ¿Dónde va la tilde? Creo que era acá, no recuerdo muy bien. Pero bueno, a veces eso también nos pasa porque no estamos acostumbrados a una cultura de lectura, ¿sí? Entonces la lectura es algo primordial, donde se aprende, donde hay una secuencia, donde hay una entrada, una salida de caminos que los que vimos justamente de lectura, de comprensión. Entonces, obviamente la lectura ayuda a todos estos problemas también. Sí, ya vamos a ver también cómo podemos motivarlos. Vamos a ver un poco más acerca de la dislexia, ¿sí? Como aquí les decía, son algunos aspectos básicos, ¿sí? La dislexia es la guía de detección y atención en el aula, justamente está basado en un artículo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Sí? Son las dificultades en lectura de palabras, ¿sí? Dificultades para comprender el significado de lo que lee. Por ejemplo, él lee tarro y ¿qué es tarro? No, no sé qué es tarro, no, no comprendo. Entonces también justamente se manifiesta así la dislexia debido a alteraciones en la ruta fonológica y o léxica, ¿sí? Entonces, obviamente, eso se manifiesta en lectura y en comprensión, ¿sí? Ojo. Muy bien.
A su vez, tenemos tipos de dislexia. La adquirida se genera producto de una lesión cerebral, justamente cuando tienen algún golpe o al momento justamente del parto, ¿no? Etcétera. Y evolutiva se manifiesta como parte del desarrollo del infante. Siempre digo que la estimulación es el camino más seguro para evitar cualquier trastorno, cualquier deficiencia que pueda tener un niño. Entonces, obviamente, cuando no hubo una estimulación correcta, cuando se le da todo al niño, por ejemplo, yo aprendí una técnica maravillosa de una profesora de la India que trabajaba con niños de 3 a 5 años para que ya empiecen a lo que es, aparte del proceso lectoescritor, empiecen ya la comprensión. Entonces, ella rotuló y mandó a las mamás a rotular toda la casa, ¿sí? Con letras, con palabras, obviamente, con frases escritas, pegados en unos post-its, y obviamente le pegaba pues silla, mesa, televisión, cocina, cuarto, todo, rotulaba todo. Entonces los niños prácticamente si querían algo tenían que leer, tenían que aprender a leer justamente como parte de esa evolución del aprendizaje. Y una vez que lo leían, decían, bueno, quiero manzana. Y la manzana estaba rotulada. Entonces decía manzana, manzana, muy bien. Después de eso, pasó esa temporada de rotular todo lo que es su casa, lo quitó. Y ahora manejaban justamente un cofrecito con tarjetas. Entonces decía, a ver, ¿qué quieres? Obviamente reconocía manzana. Reciba, dame una manzana y obviamente pasó de ese proceso a simplemente que tiene que pedir las cosas, pero ya obviamente reconociéndolas, porque ya sabía la lectura, ya sabía la escritura y justamente sabía la comprensión. Para un niño de 5 años fue algo maravilloso que les ayudó muchísimo. Fue un proceso acelerado, tuvo críticas positivas, muy pocas críticas negativas, y dentro de esas críticas negativas hablaban de que es una sobresaturación al estudiante y todo lo demás. Sin embargo, esta profesora defendía de que obviamente habían espacios y esto era progresivo y lo que iba aprendiendo ya lo iba quitando y lo iba guardando en su cofre. Entonces, me pareció una excelente técnica que lo pueden aplicar si tienen estudiantes, si tienen hijos que tengan esas dificultades, rotulen todo lo que puedan rotular, que eso obviamente les va a ayudar. Muy bien, indicadores. Los indicadores es la dificultad para encontrar la palabra adecuada, confusión en el vocabulario y los conceptos y dificultad para terminar tareas, ¿sí? Aquí también, ojo, no solamente es que ya a lo mejor no pueda leer, no, por ejemplo, yo digo, por favor, ayúdame a cortar y pegar en el cuaderno unos cuadrados de colores, etcétera. ¿Qué pasa si solamente el niño corta pero se olvida? Entonces también es un indicador de que puede tener dislexia porque no puede comprender la orden y no puede terminar la tarea. Pero aquí también depende si es que hay niños que a lo mejor necesitan motivación o necesitan un poco de control y hay que distinguir justamente lo uno de lo otro. Y poca memoria para datos, ¿no? Entonces, yo decía, a los niños con dislexia no les pueden, las maestras ponían unas órdenes de 3 líneas, decía, escribir debajo de la línea el correspondiente, el animal y pintar de tal color, además de, o sea, le ponían, pero con tanto detalle, que los niños prácticamente 3 líneas de orden y tenían que demorarse la tarea unos 2 minutos, obviamente se frustraban demasiado. Entonces, obviamente aquí se hablaba de que sea concreto, escribir, colorear y pintar, punto, nada más. Y obviamente si es que faltaba dar otra indicación más, pues ponerla, pero súper detallada, o sea, perdón, súper general, no detallada. Entonces, con esta generalidad se puede trabajar con niños con dislexia. Recomendaciones de atención, sí, prever el texto a través de sus dibujos, imágenes, el título, como digo, la rotulización, o el uso de pictogramas, que también ayuda muchísimo. En mis cursos anteriores he hablado del uso de pictogramas, que es algo maravilloso, que ustedes pueden generar justamente, y lo vamos a ver después, en los siguientes días, en herramientas web. Tengo un apartado justamente para que ustedes puedan utilizar el servicio de pictogramas totalmente gratuito. No gasten ni más allá que justamente sus impresiones, sí lo pueden imprimir y ya depende de ustedes cómo lo decoran, lo emplastican, etcétera. Pero eso vamos a ver los siguientes días para que puedan trabajar. Jerarquizar las ideas del texto y priorizar la evaluación oral. Obviamente hay que utilizar un orden jerárquico para, no sé, primero lo más importante, ¿sí? O lo que más le cuesta más trabajo, hacerlo. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? A veces se pierde mucha energía
y después cuando viene la tarea más difícil no tienen mucha energía para hacerlo. Priorizar la evaluación oral, ¿sí? Esto tiene que ser muy clave porque a veces decimos, bueno, aquí está tu examen, haz. Pero un niño con dislexia obviamente va a tener problemas en escribir y en reconocer y decir, ¿y ahora? ¿Y qué pasa con la maestra que no supo entender en su momento? Coloca un cero y fue. Pero el niño es inteligente y el niño tiene las palabras en su mente, solamente que el canal por donde está no está justamente, pongámoslo así. El niño tiene sus carreteras aquí, pero justamente la carretera para la escritura, para la comprensión, justamente para la lectura, está como un poco con baches, pero tiene otros caminos como la carretera de la evaluación oral, de justamente, está todo asfaltado y para él es súper fácil ir por ahí. Entonces, tenemos que ver por dónde es más fácil y por dónde puede ir él igualmente de una manera más fácil dar una respuesta en sus exámenes, ¿sí? Evitar textos muy extensos, ¿sí? Obviamente concreto, general y llamativo. Serían tres claves principales que pueden mejorar, ¿sí? Vamos a ver ahora lo siguiente. Disgrafía puede evidenciarse como letras trazadas en forma incorrecta, desproporcionadas o irregulares. Esto es normal, depende justamente la educación que estén recibiendo. Hay niños que a los 4 años ya empiezan a escribir de una manera correcta, niños a los 5, 8, etcétera. Yo pienso que también es muchísimo el trabajo de los padres, porque no crean que solamente los hijos van a la escuela y ya, allá aprenden y ya en la casa es a divertirse. De cierta manera, cumplen un rol los docentes. Sin embargo, también en casa tenemos que tomar mucha atención con actividades, justamente con estimulación. Obviamente no sobresaturar, porque yo recuerdo que antiguamente te mandaban tus 4, 5, 6 deberes, niños de 6, 7 años, entonces obviamente era demasiado cansado, extenuante, pero con otras actividades se pueden, en vez de 4, 5, 6 tareas, una sola tarea en casa bien trabajado, pues puede ser correcto. Según el tipo de disgrafía, puede presentar omisión y confusión de letras, deficiente espaciamiento, es decir, que escribe, por ejemplo, Paola, pa, deja un espacio y la L y la A unida, entonces obviamente hay, justamente no hay un orden en cuanto al espacio. Podría deberse a alteraciones en aspectos como dar sentido a lo que ve, recuperar de su memoria la representación escrita de una palabra, programación y realización de movimientos para trazar o conectar la acción motora. Hay cientos de ejercicios, pero muchísimos. Hay lápices que justamente vienen con su liguita aquí, que ustedes mete el dedito y ahí obviamente ya no se le va a caer, porque obviamente trabajar la motricidad fina también es primordial, ¿sí? El rasgado del papel, hacer las bolitas con el papel, trabajar mucho con la arcilla, con la plastilina, con masas que pueden crear justamente en casa. No solamente existe la plastilina, existe la harina con agua, la harina con aceite, existe la harina con crema. Entonces, obviamente, son texturas mejores de las que se pueden trabajar y de lo que se ha tenido mejores resultados que solamente la plastilina o solamente una masa suave. Hay otras masas que, por ejemplo, ya vienen, el Fomix moldeable también que salió último de moda, que también se pueden trabajar directamente para mejorar esta motricidad. Y lo que yo siempre digo, antes de empezar justamente con la tarea, beber un vasito de agua a los niños, ¿sí? Como para que su cerebro también se hidrate, porque hagan de cuenta que ustedes vienen de un solazo, pero sí están cansados, están extenuantes, y encima de eso les dicen, bueno, tienen que escribir. Obviamente, por el cansancio, por la deshidratación, no solo del cuerpo, nos va a dar mucha pereza, mucho cansancio y no vamos a querer hacer nada y nos pasa a todos. Pero ¿qué pasa si vienen de ese cansancio? Se hidratan primero, beben agua, obviamente ya me refresco y obviamente ya las neuronas empiezan a trabajar. Hay cientos de estudios que recomiendan beber agua antes e incluso después de cada actividad. ¿Por qué? Justamente voy a eso, perdón. Lo principal es la hidratación en el cerebro,
porque está demostrado que gasta un 30 o 40% incluso cuando se está realizando actividades de la hidratación del cuerpo. Entonces, si no hidratamos al cerebro del niño, obviamente no va a haber esas conexiones y vienen los dolores de cabeza, que nos ha pasado a todos en algún momento, profe, me duele la cabeza, profe, me duele la cabeza, ¿no? Entonces obviamente ya no quieren hacer esta compresa. Y antes de eso, gimnasia cerebral, ¿sí? Hay ejercicios obviamente de coordinación, ejercicios de selección, de diferenciación, que pueden trabajarlos directamente. En gimnasia cerebral hay un montón de ejercicios que, así como queremos entrenar nuestro cuerpo, también tenemos que entrenar nuestra mente. Eh, Algo que les quería comentar, también puede verse afectado por mala posición del cuerpo al escribir, ¿sí? Mal agarre del instrumento que usa para escribir, excesiva o poca precisión al realizar el trazo. Siempre digo que en la mesa tiene que justamente haber unos 30 centímetros máximo, que creo que tengo una regla, entonces máximo unos 30 centímetros, porque obviamente si es que estoy muy arriba, voy a escribir, pero de esta manera, así, para que me puedan observar, y obviamente aparte de que van a esforzar justamente lo que son sus ojos, porque es un esfuerzo visual y eso puede desatar otras deficiencias en la vista. Entonces necesitamos como unos 15 a 20 centímetros ahí, tranquilamente. Una posición recta, ni tan encorvados, porque también esto genera malestar a la parte lumbar. Entonces, una silla recta, sí, un cojín suave para que pueda estar mucho tiempo. Una mesa sin ninguna distracción. ¿Sí? No, no a lo mejor, yo he visto unas mesas que tienen juguetes, flores, celulares, pinturas, todo está hecho un relajo y ahí encima van a hacer el deber. Entonces, obviamente no va a haber una concentración adecuada. Lo primordial es el ambiente de trabajo. Un espacio bien iluminado con luz natural y en un caso de no haber luz natural, luz blanca. La luz cálida de los focos incandescentes no está recomendado, ¿sí? Si ustedes justamente tienen esos focos o tienen un niño con disgrafía, con dislexia o un niño regular, que recuerden que no hay niños anormales y normales, eso no existe. Hay niños regulares y niños con discapacidad, con deficiencias, con trastornos. Trabajar justamente en los espacios oscuros con luz, justamente es la luz blanca, ¿sí? La luz, no la luz cálida de los focos incandescentes, prohibido. Evitar justamente objetos de color rojo que estén dentro del espacio, por ejemplo, ya sea un cuadro, sea un mantel rojo, utilizar colores neutros, colores pasteles, un escritorio negro, un escritorio café o un escritorio blanco, puede ser que son colores neutros, ¿sí? Dependiendo, como digo, la luz, justamente, pueden utilizar manteles. Recomiendo, si es que falta motivación en el espacio, pero y si el niño no se distrae, un mantel estampado, pero en un caso de que el niño mantenga una concentración buena y le falte motivación, pueden utilizar un mantel estampado de lo que le guste. Entonces, hacerlo es una rutina, es decir, hoy me tocan mis tareas, voy justamente a mi escritorio y estoy en mi escritorio y me concentro. Punto. El momento por ejemplo, tampoco no soy tan amante de las cartucheras, pero hay cartucheras que están reventando y obviamente dice, necesito el lápiz color verde y están que buscan y sacan y es una pérdida de tiempo realmente. ¿Y por qué lo llamo pérdida de tiempo? Porque la concentración del niño va de los 3 a 5 minutos, descansa un minuto, otra vez 3 5 minutos y en todo ese proceso hay que trabajar con ellos. No es que el niño va a tener una atención muy larga. Creo que haz una pregunta, a lo mejor algo. Bueno, que voy a... Creo que se ha prendido el micrófono. Ya, perfecto. Listo. Muy bien, entonces justamente estábamos conversando en estos tips que tenemos que tomar en consideración y obviamente mantenerse lejos de estos objetos que distraigan, ¿sí? Lo que sí recomiendo es un vasito con agua y que se tome unos 2 o 3 vasos de agua, los que él justamente necesite, pero uno es suficiente. Esos ejercicios obviamente ayudan a que la disgrafía ya se vaya perdiendo fuerza. No es que a lo mejor va a desaparecer al 100%, pero si hablamos que si está en un 100%, se reduce a un 60 o un 50%, entonces es bastante.
¿Por qué? Porque todos esos distractores van a hacer que justamente el niño pierda esa concentración. Les estaba hablando del tema de las cartucheras, el tema de los cuadernos, el tema de las mochilas. Y peor aún, si es que justamente decirles a los papás que no hagan lo siguiente. Por ejemplo, tienes deber de inglés, el cuaderno, deber de computación, deber de lenguaje, deber de matemáticas y todos los libros amontonados que yo como niño de 5, 7 o como joven de unos 15 años veo eso y solamente el verlo me da pereza. Me da una pereza increíble y digo, me voy a desmotivar increíble. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Tener todo en su mochila. Si es que va a necesitar pinturas, traer la caja, solamente la caja de pinturas y obviamente utilizarlos, guardar. Necesito una regla, muy bien, tu regla aquí está, el borrador, y eso incluso hasta nos ayuda para una cultura de orden, una cultura de limpieza, ¿sí? Que no existen distractores. Hay un debate muy grande en el tema de la disgrafía también, que siempre dicen, el niño debe estudiar con música o sin música. Entonces, obviamente, lo que he podido yo discernir en todo este debate es que si hay música que se llaman ondas alfa, ondas beta, ondas gamma, ondas teta, me parece que son 4 tipos de ondas y cada onda tiene su clasificación. Les invito a que investiguen un poquito más porque es algo maravilloso. Hay ondas que encuentran en YouTube y ayudan a la concentración, hay ondas que ayudan a relajarse, ayudan a dormir, hay ondas que ayudan a la creatividad, hay ondas que ayudan a la percepción. Entonces, todas estas ondas podemos utilizarlas mientras está trabajando. No recomiendo canciones, por ejemplo, que le gusten a él muchísimo, como un reggaetón o como un rap, que ya vienen justamente con ese tema de moda o algo de TikTok, porque se van a distraer 100%, sino una música o directamente a la música clásica, que también tiene compuestos de todas esas ondas y que cada canción de música clásica también nos ayuda justamente a todos estos procesos. Entonces, estos son factores que ayudan a que la disgrafía se limite a un 50%. Y eso tenemos que lograrlo con todo el trabajo conjunto en casa, en padres y justamente pues con toda la familia. Eso en cuanto a la disgrafía. Y vamos con la disortografía, ¿sí? Muy bien, la disortografía es la escritura intangible, producto de un conjunto de errores en que la escritura y la ortografía, entre ambas, antes estábamos hablando solamente de la escritura, la disgrafía, la disortografía es escritura y ortografía, ¿sí? Por eso les decía que el uno se complementa con el otro y tiene un poquito del uno, ¿no? Sin embargo, no afecta la lectura ni la comprensión lectora. Es decir, que cuando un niño no puede leer o se confunden las letras, no tiene disortografía, tiene dislexia. Entonces, si es que le afecta a lo mejor a las normas gramaticales, pero puede leer correctamente, se llama disortografía. Si el trazado es malo, el trazado justamente hay mucho espacio, se llama disgrafía. Entonces está la clasificación de las tres para que puedan diferenciar y sepan cuál tiene su estudiante y puedan actualizarse en esos conocimientos mucho más. Se refiere a una dificultad para asociar la escritura con las normas de ortografía. Puede deberse a las dificultades intelectuales, dificultades en la adquisición del lenguaje, métodos inapropiados para la enseñanza de la ortografía, ojo, o alteraciones en el procesamiento visual y auditivo de la información. Aquí me parece algo justamente que tenemos que tratar, que son los métodos inapropiados para la enseñanza de la ortografía. Si ustedes son el docente que obviamente dice que tienen que pasar todo el diccionario, pero, o sea, en un cuaderno, obviamente están cometiendo un grave error de frustrar al niño, porque imagínense, o sea, qué pereza pasar todo el diccionario para la siguiente semana, palabra por palabra, palabra por palabra. ¿Qué puedo cambiar en vez de hacer eso? Puede ser un bingo, justamente con palabras, puede ser una recreación de historias con contextos y palabras. Se me ocurre que puedo también hacer una construcción de cuentos o escribir, pues, no sé, poner una cartulina en la pared y escribir palabras con diferentes materiales, con pinturas, con crayones, etcétera. Puedo moldear palabras que voy aprendiendo con plastilina. Entonces, hay diferentes caminos y ahorita con el uso justamente de las redes sociales y de las TICs,
Es lo bueno que en YouTube ustedes buscan estrategias, pero salen un montón. Y justamente es bueno aprovechar esas estrategias que encontramos. No les voy a mentir que de cierta manera nos podría ayudar a que el reconocimiento, pero ya estamos en otros tiempos y estamos en un modelo constructivista. Sí, dependiendo, yo sé que aquí hay docentes que nos están observando, que tienen su modelo tradicional, tienen su modelo constructivista, tienen incluso una metodología Montessori, una metodología Waldorf, que va más allá de eso. De los cuatro, prácticamente que son los más usados, constructivista, que el niño construya su propio conocimiento. El método tradicional está basado en la repetición, obviamente de todo, justamente la memorización y no en una comprensión. Entonces, me quedo primero con el constructivista. Lo voy a votar al tradicional, que por el momento ya no da muchos resultados como antes. Igualmente me voy al modelo Montessori, crear mi propio material didáctico. Les resumo, yo sé que obviamente el Montessori tiene más cosas, pero con cada material didáctico creo mi propia educación con una metodología de amor, como justamente lo decía pues María Montessori en su momento. Y vamos ahora con la pedagogía Waldorf, o la metodología también Waldorf, que establecen utilizar elementos de la naturaleza. Y es algo que a lo mejor se escucha como un poco a lo hippie, como se decir, sin embargo es una educación muy bonita porque los niños, primero, no utilizan materiales químicos, por ejemplo, este esfero no podrían utilizar, utilizan elementos de la naturaleza, escriben con carbón, los crayones con los que ellos pintan son hechos con cera de abeja, utilizan pinturas que sacan desde de las frutas, de las hojas. El tema de las matemáticas está basado en los ejercicios de agricultura, por ejemplo, de calcular qué tiempo se demoran las zanahorias, la recolección de frutos, etcétera. Entonces, es una metodología que para mi punto de vista ya es a gusto justamente, para mi punto de vista, eh, para mi punto de vista justamente estaría en algo adecuado. ¿Por qué? Porque trabajar, el impacto con la naturaleza es tan grande que si yo le voy a hablar que me saque una regla de 3 para calcular cuándo se acaba de sembrar mi huerto o cuándo puedo recolectar unas coles que yo sembré, entonces obviamente mi motivación está ahí. No estoy encerrado prácticamente tantas horas y no estoy en el patio compartiendo con mis compañeros, sacando cálculos y son cosas de la vida cotidiana, cosas de la vida real que se puede aprender. Y esta metodología y pedagogía Waldorf se basa en eso, ¿no? Esos son algunos modelos y estilos pedagógicos que se pueden trabajar y que nos pueden ayudar a disminuir lo que son las cuestiones y las alteraciones de la disortografía, de la disgrafía, de la dislexia. Entonces, prácticamente podemos trabajar con estos modelos. Me fui un poquito más allá, pero quería explicarles también estos modelos que son muy importantes. Los síntomas son la sustitución de fonemas, omisión o adición de letras, inversión de grafemas, dificultad para dividir en sílabas. Vamos con la sustitución de fonemas. Carro, carro. Y el niño entiende callo, ¿sí? Con la Y o con la doble, perdón, claro, con la Y o con la doble L, callo o callo. Entonces, obviamente hay una sustitución de fonemas. Omisión o adición de letras, por ejemplo, perro, dice pero, ¿sí? Obviamente se quitó una letra. O perros, no dice, pero no puede decir perros, sino tiene que añadir una letra más. Entonces, obviamente también estamos ahí haciendo pues una omisión o adición de letras. Inversión de grafemas. Aquí es justamente lo más. En vez de poner pelota, ponen velota, ¿sí? En vez de colocar pues dado, ponen vado o babo, al revés, obviamente. Entonces, aquí nos damos cuenta que tiene desortografía. ¿Por qué pasa esto? Porque yo he visto que muchos de los docentes dicen, no, tiene disgrafía, pero no es disgrafía, es disortografía. ¿Sí? A esta disortografía casi no se ha escuchado mucho porque la confunde mucho con la dislexia y con la disgrafía. Entonces, obviamente tenemos que clasificarla y entender de qué consiste cada uno y tratar de manera adecuada, porque a veces cada uno tiene un camino diferente, ¿sí?
Dificultad para dividir en sílabas, por ejemplo, se me ocurre campana, y dicen campana. Entonces, obviamente no tienen también esa facilidad en poder justamente dividir las sílabas, ¿no? De los sonidos, igualmente cuando trabajamos, obviamente vamos a tener un poquito más de problemas y por ende esto lleva también a lo que son las tildes, a lo que son los signos de exclamación, los signos de pregunta, pero ojo, el tema también de tildes, si es escritura, es ortografía, pero si es lectura y por ejemplo no puede leer una tilde, obviamente eso ya viene a la dislexia, ¿sí? Por eso quería justamente un comparativo entre ambas. Tengo una frase de mi querido amigo Paulo Freire, ¿sí? Ustedes todos conocemos quién es Paulo Freire. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Es decir, que yo también como docente necesito desaprender un poco de todo esto, ¿sí? Y no es que el estudiante, bueno, yo he visto que dice, bueno, yo como docente acabé todo el libro acabé con mis estudiantes, pero ¿aprendieron? ¿Comprendieron? ¿Hubo un cambio en ellos? ¿O simplemente cogiste ese libro y ya porque el currículum me manda que acabe el libro a tal fecha lo hice? Entonces, yo me quedo mejor con los docentes que dicen, no avancé todo, avancé lo primordial, pero mis estudiantes aprendieron. Porque obviamente por cuestiones de tiempo, por cuestiones de problemas, hubo esto de la pandemia, reuniones, clases, fiestas, pero se pierde a veces mucho el hilo. Lo que sí les voy a recomendar, y esto por favor anótenlo, es que desde el cuarto, quinto de básica, leer un libro, pero trimestral, si no pueden uno bimensual, ¿sí? Que lo lean, libros cortos. Hay ciertas casas editoriales que venden por paquetes los libros, comprar un paquete, que cuiden, se intercambien los libros el siguiente mes y se vuelvan a intercambiar el siguiente mes, pero libros diferentes, uno para cada uno, que no simplemente sea algo el mismo libro para todos. Yo sé, y yo estoy consciente, y yo soy docente, y yo he calificado, y para mí se me hace más fácil calificar basado todo en un solo libro, porque no me puedo leer todos los libros. Sin embargo, sí hay tareas que se pueden ejercer con distintos libros para mejorar la dislexia y justamente la disortografía, y de paso también la disgrafía. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Que cada alumno tenga su propio libro. Si pueden ir con los padres, directamente ellos a comprarles un libro, que se motiven, empiecen por algo básico. Yo he visto que a los niños de cuarto de básica les mandan a leer, por ejemplo, Baldomera. Y estamos hablando de que Baldomera justamente era una persona de la calle, una afroecuatoriana que vendía tortillas, que tenía problemas con todo el mundo y que tenía problemas con las hijas porque eran vagabundas. Entonces, obviamente eso al niño no va a tener mucho impacto, pero si es que yo empiezo por un cómic que le guste justamente un Superman, un Spider-Man o algo de las princesas. Hay tantas historias, una Mafalda, por ejemplo, un clásico de Mafalda, o una historia justamente de un cuento de Disney, una película de Disney en un libro justamente, por ejemplo, Blancanieves, La Cenicienta. Entonces, obviamente va a haber una diferencia muy grande en el interés que muestren. Por eso digo, como docentes a veces queremos el camino más fácil, pero eso no es, porque aquí está el error. Nosotros mandamos a leer un libro, pero el niño dice, pero no me gusta ese libro, pero el papá se pone enojado, pero tienes que leer, te mandó tu profesora. O sea, y ahí obviamente empieza, fuera muy diferente que la profesora les mandara a comprar, no sé, hay un libro que yo justamente mandé a leer a los niños, que es El diario de Gravity Falls. No recuerdo qué número era, pero era un libro maravilloso, era un libro tan lindo que justamente tenía historias, tenía laberintos, tenían que encontrar justamente unas palabras, encontrar el tesoro, y todo esto era acompañado de juegos en el mismo libro. Entonces me acuerdo que los niños cuando fueron a comprarlo, nunca tuve este problema de que no les guste. Entonces, prácticamente fue como algo que les encantaba. Ellos me decían, yo voy a encontrar más rápido el tesoro y te voy a ganar. Y yo leí donde estaba Mabel, creo que era, y otros personajes más que ya prácticamente ya ni me acuerdo mucho.
Todo este libro basado en todo lo que tenían que hacer es muy bueno. O sea, ellos encontraban su motivación y yo no tenía que estar diciendo, niños, por favor, tienen que leer y tienen que acabar el libro. No, ellos decían, profe, yo voy a acabar el libro, yo le voy a ganar y obviamente hay una competencia sana, porque es competencia en toda la vida, hay competencia sana y competencia insana. La competencia sana es siempre la que queremos mejorar y justamente que no hacemos daño absolutamente a nadie. Entonces, prácticamente el que quería ganar justamente acababa más pronto el libro, pero tenía que hacer los acertijos que tenía ese libro. Y fue algo muy bonito. Entonces eso los recomiendo. Hay muchísimas librerías. Ahora, si es que vamos hablando y tenemos problemas de dislexia y de ortografía en jóvenes, hay libros que, por ejemplo, hay un youtuber que está escribiendo, que bueno, su crítica es buena a comparación de otros escritores, que puede demostrar el interés. Y aparte de que hay muchísimas películas que los jóvenes ven, series que están hechos libros, puede ser uno ese camino o puede ser algo que les guste, algo de ciencia. Por ejemplo, hay estos libros justamente de Dross, Rotzan, que creo que justamente son muy buenos para levantar el interés justamente en el tema de que los jóvenes están enfocados más en el misterio, en el terror, en toda esta cuestión interesante, les pueden recomendar, les puede servir muchísimo. Entonces, depende obviamente, y yo sé que también me van a decir, pero hay que trabajar también en la literatura ecuatoriana y todo, pero también hay libros ecuatorianos que tienen ambas cosas, solo es cuestión de buscar. Hay muchísimas casas literarias que pueden ofrecer este material que sea llamativo y que no sea más como leer una Baldomera, que más bien leer algo que les guste a ellos. Después de esta etapa de justamente de lectura, siempre hay que basarse en una reflexión. Y sí, yo sí recomiendo las fichas mnemotécnicas, me parecen geniales, porque obviamente la capacidad de la ficha mnemotécnica creo que tiene unas 250 palabras como máximo, entonces el resumen tiene que ser compacto. No es que voy a hacer toda la plana y obviamente voy a poner lo más importante, aparte que justamente utilizo elementos bibliográficos que se están perdiendo para las bibliotecas, ¿no? El libro, la editorial, el nombre del autor, justamente colocar el resumen y tener esas fichas justamente y mandar a decorar, mandar a pintar, o sea, ya depende de la creatividad de cada docente. Por eso digo, siempre es bueno, importante que el estudiante se motive. Si a mí me preguntan, yo me quedo con el modelo 100% constructivista para curar la dislexia, perdón, para mejorar la dislexia, no curar, porque obviamente es una enfermedad lo que se cura y eso no es una enfermedad, es un trastorno, es una deficiencia. Entonces tenemos que tener justamente en claro estos conceptos. Eso sería por mi parte justamente por el día de hoy. De antemano pues quiero agradecer sobre todo la atención que me están brindando. Y sí, voy a repetir esta frase porque me encanta. El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar es un acto de consumir ideas y esas ideas tenemos que hacer que nuestros estudiantes consuman, también de crearlas y recrearlas, que no se queden solamente con la idea planteada, sino que la creen y la recreen. Y nosotros también adoptar pues ese espíritu de niño. De antemano pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda estoy a las órdenes. Igualmente estoy justamente en Facebook, está mi centro SEAM, pueden buscarlo, cualquier mensaje, cualquier inquietud me pueden comentar por ahí. Y también los organizadores, mi estimado amigo Juan Carlos, tiene mi número. Si alguien desea pues mi número de WhatsApp para cualquier pregunta, cualquier inquietud, pues están ahí mis números de contacto. De antemano, pues, muchísimas gracias, mi estimado Juan Carlos. No sé si justamente hay algo antes de terminar. Claro que sí, muchas gracias Jefferson. Agradecemos la participación justamente de ese conocimiento que es tan importante y sobre todo de mucha necesidad hoy en día. Bueno, Jefferson, antes de terminar de igual manera esta parte de la ponencia, digamos más que nada poder escuchar ese mensaje, esa recomendación para todo aquel público. Jefferson, te cuento, justamente se encuentran varios participantes en este evento que se dedican a la parte de educación, en este caso de bachillerato, otros en cambio en la parte de educación básica. Entonces, ¿qué mensaje podemos dejarle con respecto a ellos, a este tema, para sus alumnos? Por favor, Jefferson, ese último mensaje. Listo. Bueno, muchísimas gracias, mi estimado Juan Carlos. Como último mensaje para los docentes, ya sea igualmente inicial, básica, bachillerato, siempre trabajemos con las competencias positivas. Que es una competencia positiva? Son las habilidades que tienen cada estudiante. Si bien es cierto, vamos a encontrar limitaciones en el camino. En vez de a lo mejor decir, está mal escrito, ¿sí? Digamos
mira, yo también me confundí, puedes mejorarlo cuando son niños, ¿sí? Es muy importante de no dar este hachazo, como digo yo, este rechazo en cuanto cuando ven a un niño así esté mal, decir, mira, yo también me confundí la B con la D, ¿sí? Voy a corregirlo, tú también tienes que corregir, revísalo porque yo también cometí el mismo error. Ponerse justamente en el mismo nivel emotivo, no hablo de nivel jerárquico, ojo, porque obviamente el docente necesita su posición, su respeto, es la autoridad, sino en el mismo nivel emotivo hace que el niño confíe y se motive. Porque si tú le mandas a un niño a lo mejor que corrija, o peor, hay docentes que arrancan la hoja, o sea, es una destrucción total a la motivación del estudiante. Siempre colocarse y ser empático va a ayudar muchísimo, créanme, que corregir justamente con un grito, a lo mejor con una mala actitud, o a lo mejor como que repite como que su trabajo no sirve. Lo que hizo está bien, hubo errores, sí, pero puede corregirlos y eso es lo que tenemos que enfocarnos antes de botar toda la basura, todo el esfuerzo y el trabajo, porque se va a frustrar. Sean cariñosos siempre justamente con los niños, obviamente en el límite del respeto, como siempre digo, con los jóvenes entendamos la situación y fomentemos la lectura. Estamos perdiendo justamente una cultura de lectura en nuestro país, así que tenemos que fomentarlo, pero de manera urgente. Olvidémonos un poquito también de las TICs, sé que van a ayudar muchísimo, pero volvamos al contacto de la hoja, volvamos a esa sensación de leer un buen libro, de un papel, de tocar justamente con nuestras manos cada hoja y que nos motivemos por eso. Hagamos que nuestros estudiantes prácticamente lo hagan, porque si no la lectura se va a ver perdida y todo justamente el proceso que está llevando la juventud se va a ver en decadencia. Así que ayudemos justamente a que los jóvenes encuentren su camino mediante la lectura, el deporte, las artes, que es el mejor camino. Eso sería todo, mi estimado Juan Carlos. Muchísimas gracias. A ti, Jefferson, agradecerte por el tiempo y por ese gran mensaje. Será hasta una próxima, Jefferson. Agradecemos esta oportunidad y, como no, también para los que tengan una duda un poco más de profundidad, con gusto estaremos compartiendo el contacto. Hasta una próxima, Jefferson. Quedamos muy agradecidos. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense mucho.